Buenos días con todos. Es un gusto para mí estar acá nuevamente reunidos con ustedes en un horario complicado, pero agradeciéndole la buena disposición al doctor Rubén Bueno, quien desde España y con 7 horas de diferencia nos atiende esta mañana. Antes que nada quisiera agradecerle y quisiera hacer una breve reseña para quienes no conocen al doctor. Rubén Bueno es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia en el año 2010 y premio extraordinario de doctorado en Ciencias Naturales por la misma universidad en el año 2012. Es máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales y desde el año 2012 es director técnico y responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa Laboratorios Loquímica, de amplia experiencia en sanidad ambiental. Entomólogo, especializado en el control de vectores de enfermedades y presidente de la European Mosquito Control Association, profesor externo de varias universidades en España, autor y coautor de más de 50 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, y experto en el diseño, ejecución y supervisión de programas de vigilancia y control vectorial. Doctor, me permití hacer esta búsqueda espero no haberle incomodado. Listo, es todo suya la sala, doc. Bueno, pues comienzo. Si no, me interrumpes. Si hay algún fallo técnico o te comunica alguien que no puede escuchar o que no puede ver la presentación. ¿De acuerdo, Ernesto? Sí, de acuerdo. Y en primer lugar, buenas tardes desde España, buenos días allí en Lima y en otros puntos del continente americano que sé que nos siguen en el día de hoy. Agradecer la invitación a Ernesto para compartir un rato con colegas del sector, como son ustedes, para hablar de un tema que creo que es muy relevante en la actualidad, porque casi todos de ustedes supongo que se dedicarán al tema del control de plagas o control de vectores de enfermedades, y ante esta situación que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19, son muchos los esfuerzos que estamos haciendo para visibilizar la necesidad de nuestros servicios de control de plagas en aras de minimizar otros riesgos sanitarios que podrían derivarse si parasen estas actuaciones que estamos ejecutando. Bueno, el principal objetivo de mi intervención, hay una serie de presentaciones, unas diapositivas, unas 15, 16 diapositivas muy breves para contextualizar, pero creo que lo más importante es que al final de la misma podamos establecer un pequeño debate, un turno abierto de preguntas, y así podamos compartir opiniones acerca de este tema que, como les digo, es importante en la actualidad. Así que, sin más, voy pasando las diapositivas. Bien, supongo que, aunque nos dediquemos todos al control de plagas o al control de vectores, habrán diferentes contextos de trabajo que tendrán ustedes. Yo les hablo desde la experiencia nuestra, en nuestra compañía, en nuestra empresa, que es Laboratorios Loquímica, que es una empresa dedicada fundamentalmente al control de plagas para las grandes administraciones, los municipios, diputaciones y otros organismos, siempre vinculados a la administración pública. Hay que entender que el sector de control de plagas es un poco diferente aquí en Europa a como es allí en América, y aquí las empresas de control de plagas somos elementos de apoyo necesario para la administración en aras de controlar a estos organismos nocivos. Por tanto, yo voy a centrarme en el espectro de las plagas urbanas, y para ello había introducido aquí una simple definición previa y muy sencilla de lo que es la ciudad como ecosistema urbano. Hay que entender en qué lugar nos manejamos para ver ese impacto que puede estar teniendo el confinamiento masivo de la población en los organismos que sí que controlamos y que se vinculan al hombre, como roedores, cucarachas, mosquitos, etcétera, etcétera. Bien, como tienen aquí, este proceso de urbanización podría definirse como un proceso ecológico, dinámico y de origen antrópico que estaría caracterizado por el reemplazamiento de ecosistemas naturales mediante la modificación o destrucción del paisaje, pero con un único objetivo, que es el de crear un nuevo territorio que, además, está pensado casi en exclusiva para el desarrollo humano. Sin embargo,
hay algunas especies que se vinculan a nosotros, de organismos, que aprovechan algunas pequeñas ventajas que este sistema, aunque artificial, le ofrece, que son estos animales o especies sinantrópicas que tienen allí, es decir, fuertemente vinculadas al hombre, al aprovechamiento de los recursos que nosotros les dejamos disponible y que se caracterizan, como también tienen aquí, por una gran plasticidad ecológica, fisiológica y genética. Es decir, como veíamos al principio, mosquitos, cucarachas, ratas, moscas, chinches, esas grandes plagas urbanas que lo son porque se acercan al hombre, porque cerca del hombre obtienen todo lo necesario para completar sus ciclos biológicos y además en las ciudades dejamos muchos nichos, muchos lugares adecuados para que proliferen y por eso tenemos que gestionarlos. Por eso tenemos que hacer un control de plagas urbanas. Bien, la situación actual en estas ciudades de lo que está sucediendo con el COVID-19, como tienen ahí, las acciones de distanciamiento social que todos estamos viviendo en las grandes ciudades ya de todo el planeta, ese descenso de la movilidad urbana, de nuestra actividad humana, sobre todo en áreas exteriores, está provocando, obviamente, como no puede ser de otro modo, cambios importantes en ese ecosistema urbano que decíamos antes, en esas ciudades. Es decir, toda esta actividad que generaba grandes oportunidades y grandes recursos para esas plagas urbanas, para esas plagas sinantrópicas, se han visto drásticamente interrumpidas de forma que tenemos unos nuevos contextos, como tienen algunas de estas fotografías. Es decir, la fauna urbana se ha tenido que ver afectada, sin duda, por este nuevo contexto, por esta nueva situación. Bien, para no hacer esto tampoco muy extenso, yo me he centrado en poner de información para luego generar ese debate que les decía al principio acerca de, bueno, quizá dos de las plagas urbanas más importantes y con más claros ejemplos de efecto de este confinamiento sobre sus poblaciones, como son la situación de los roedores urbanos, de ratas y ratones que tenemos en nuestras ciudades. Y también hablaremos luego un poco de los mosquitos urbanos, vectores de enfermedades que allí, desgraciadamente, en Latinoamérica conocen bien, como por ejemplo el dengue, el Zika o el virus chikungunya, los mosquitos aedes, ¿de acuerdo? Comenzando por la situación de los roedores, aquí tienen informaciones que estas semanas están surgiendo acerca de situaciones anómalas que estamos viviendo en algunas ciudades debido al confinamiento y con las poblaciones de roedores. Y les leo textualmente algunas de ellas. Ven arriba a la izquierda. El confinamiento lleva a las ratas a buscar comida en lugares no habituales en Tenerife. Otra noticia, ¿por qué la pandemia está cambiando el comportamiento de las ratas y por qué es más probable que veamos un incremento de actividad y, por tanto, su presencia sea más notoria si vamos por zonas abiertas? O ejemplos de ratas pululando por calles desiertas de Japón debido a este confinamiento. Es decir, esta situación está siendo patente ya por la ciudadanía, ya por elementos periodísticos que no son técnicos del sector de control de plagas. Estos son revistas y publicaciones, periódicos de divulgación y esto ha pasado a ser noticia, con lo cual es notoria este incremento de la actividad de roedores en muchas ciudades debido a las acciones de confinamiento y fundamentalmente por algunos factores que luego indicaremos de forma breve. Tanto es así roedores en las ciudades que incluso algunos grupos de trabajo, como tienen aquí, fundamentalmente en Estados Unidos, están comenzando a hacer surveys, encuestas, para cuantificar ese incremento de roedores que los profesionales del control de plagas estamos manejando de forma intensa en las últimas semanas. No solo porque es importante, y creo que ese es uno de los mensajes al final de la jornada de hoy que tenemos que dejar claros, no solo es importante mantener esa prevención del control de plagas urbanas, sino que incluso me atrevería a decir que estamos en una situación que deberían reforzarse por algunas de las cuestiones que ahora veremos. Y para eso hay que tener datos, hay que cuantificar.
hay que ver de qué modo a eso le podemos poner números. Pues ahí tienen un ejemplo y tienen también el enlace si quieren participar en estas encuestas que tienen diferentes indicadores en función del grado de actividad que tenga su empresa. Los roedores urbanos más comunes los conocerán seguro de sobra, así que voy a pasar muy rápido por aquí. Tenemos fundamentalmente aquí, por lo menos en Europa, 3 especies: el Mus musculus, el ratón doméstico, el Ratus ratus o la rata negra, fundamentalmente vinculada a zonas más elevadas, a zonas de arbolado, etcétera, etcétera. Y la Ratus norvegicus o rata gris, que también se le conoce como rata de alcantarillado, la rata que solemos tener en el subsuelo y que habitualmente crea madrigueras también en zonas ajardinadas del ámbito urbano. Estas son los 3 principales múridos, los 3 roedores urbanos que gestionamos fundamentalmente, con un comportamiento muy distinto. Debo decirles que ahora mismo los mayores problemas se concentran aquí en la ciudad de Europa con Ratus norvegicus, con la rata gris. Es un roedor, bueno, en según qué escala es difícil de manejar. También el contexto del empleo de los productos rodenticidas aquí en Europa ha sido muy restrictivo y está cambiante en muchos términos que no nos da tiempo a indicar. Pero es cierto que vemos un paulatino crecimiento de las incidencias y de la dificultad para manejar estos roedores urbanos en muchas ciudades de nuestro continente. Bien, bueno, estos múridos, estas 3 especies que habíamos visto antes, como plaga en el medio urbano se debe a diferentes factores que algunos de ellos están aquí presentes y que tenemos que conocer para saber este impacto del COVID en ellos. Fíjense que, como saben, estos múridos presentan una capacidad de colonización de muchos ecosistemas espectacular. Además, en el ámbito urbano, como tienen a la derecha, existen gran cantidad de factores favorecedores para su presencia, fundamentalmente recursos alimenticios muy variados y a discreción, sin limitación. Por eso son sinantrópicos, porque se acercan a los recursos que nosotros le proporcionamos. Y si a eso le añadimos esos daños económicos y sanitarios que tienen en el esquema, ya tenemos la justificación necesaria de plagas de múridos que debemos de gestionar en las ciudades. Este éxito colonizador de los múridos también se debe a distintos factores. Aquí tienen algunos: un gran poder de supervivencia frente a situaciones extremas, gran adaptabilidad alimenticia y de hábitat, como comentábamos. Son animales extremadamente inteligentes. Ustedes han hecho manejo de roedores, lo habrán comprobado en sus servicios, incluso con fenómenos de aversión a según qué situaciones, aprendizajes, neofobias, y esto es muy importante que lo manejemos bien para su correcta gestión poblacional, capacidad para invadir prácticamente todos los hábitats terrestres conocidos y, por supuesto, una gran capacidad reproductiva que hace que no nos podamos relajar porque en poco tiempo las poblaciones pueden incrementarse notablemente. Respecto a los factores favorecedores para la proliferación de roedores en el ámbito urbano, que tenemos que conocerlos para ver, por una parte, los lugares o enclaves más vulnerables en los que tenemos que centrar nuestra actuación de derratización, pero también para evaluar este impacto del COVID. Podemos destacar, como tienen ahí, la disponibilidad de hábitats con condiciones ambientales muy estables, en los que incluso, por eso hoy en día, en las poblaciones de roedores urbanos hablamos prácticamente de una falta de estacionalidad, lo cual no es natural al ciclo biológico habitual de estos roedores más allá de las ciudades. Nosotros le estamos proporcionando en las ciudades algunos ecosistemas que son muy estables a lo largo de todo el año. Por ejemplo, aquí tienen la red de alcantarillado, las redes subterráneas de metro, donde la temperatura tiene muy poca oscilación entre el invierno y el verano y se encuentra en un rango óptimo para estos roedores, y hay disponibilidad constante, por ejemplo, de agua, que es básico para Ratus norvegicus. Bebe mucha cantidad de agua diariamente y tiene que estar estrechamente vinculada a sus zonas de nidificación, a esta accesibilidad de puntos de agua, y también sustratos adecuados de los que alimentarse, como los que proliferan en el alcantarillado, que son los residuos que nosotros generamos. Por lo tanto, en el subsuelo tenemos pues hábitats perfectos para esta Ratus norvegicus, que ya en ocasiones no necesita crear madrigueras en superficie, que es lo que haría en su ambiente natural,
sino que nosotros le hemos proporcionado grandísimas madrigueras reticuladas por el subsuelo de la ciudad y de eso lo aprovechan. Pero no solo en el subsuelo, como ven, también tienen algunas imágenes de superficie. Parques, jardines, solares abandonados, zonas muy proclives a que se instalen también allí colonias de roedores. Estos ámbitos presentan múltiples refugios para que puedan desarrollarse de forma adecuada, crear madrigueras, obtener recursos alimenticios, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros estamos dándole esos microecosistemas dentro del ecosistema urbano perfectos para su proliferación continuada incluso durante todo el año. Aunque luego presenten sus preferencias a desarrollarse de forma más rápida en según qué épocas del año. Pero los ciclos son continuos, lo que estamos observando hasta el momento. Otro factor muy importante del medio urbano es esa disponibilidad constante y variada de recursos alimenticios fruto de la actividad humana. Nosotros generamos los residuos que sirven como fuente de alimento principal y además muy variada, muy nutritiva para estos roedores, donde además, como ecosistema artificial que es la ciudad, no encuentran depredadores tampoco naturales. Con lo que obviamente alguien tiene que sus poblaciones, si no, el crecimiento será tremendamente exponencial. Bien, por tanto, todos esos antecedentes y en esa situación de incremento de incidencia de los roedores, sobre todo en estas últimas semanas, hay que decir que si bien el brote, la pandemia, el COVID-19 y esas acciones de aislamiento social y de descenso de actividad humana en las calles, obviamente, genera una mejora en la gestión del medio, en la reducción de la competencia alimenticia, es decir, espacios menos adecuados a priori para los roedores. Eso es lo que está provocando que los roedores tengan que desplazarse un poco más allá de lo normal y, por tanto, tener más visibilidad ante nuestros ojos para obtener alimento. Pues si bien es cierto que esta situación, por una parte, genera este contexto de incremento de la movilidad de roedores, también, por otra parte, nos está generando un escenario muy adecuado para poder trabajar de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque nuestra principal herramienta de control, allí también lo es, prácticamente todo el mundo, como saben, para el control de roedores es el empleo de rodenticidas anticoagulantes. Se está trabajando en muchos ámbitos para disponer de nuevas herramientas, pero hoy en día es la principal. Y un elemento importante para que se incremente la eficacia de estos controles de roedores mediante la ingesta de rodenticidas anticoagulantes es precisamente una óptima gestión del medio y una reducción de competencia alimenticia para favorecer que haya ingesta selectiva de nuestros rodenticidas y, por tanto, podamos controlar las mejores poblaciones. En consecuencia, lo que es una situación crítica, porque es cierto que favorecerá una mayor visibilidad de roedores y una mayor actividad, también es una oportunidad para que fortalezcamos el control, porque si lo hacemos bien seremos más eficientes en la reducción poblacional. Y este es uno de los mensajes que les quería transmitir. Esto es importante que a nuestros colegas, a nuestros clientes, etcétera, etcétera, transmitamos esta situación, que podemos hacer mucho más en este contexto y obtener mucha más eficacia. ¿Y por qué trabajamos en el control de roedores? ¿Por qué son plaga? Por muchísimos factores. Pueden ser plagas materiales, pueden ser, también plagas sociales, porque por la percepción que tenemos en muchos países de lo que es una rata. Pero por encima de todos estos criterios está un criterio sanitario. Y es que no olvidemos que los roedores son vectores y reservorios de gran cantidad de agentes patógenos. Y además viven en gran proximidad con las personas. Se piensa, como tienen ahí, que incluso están conectados con un porcentaje muy elevado de las zoonosis que conocemos, de las enfermedades animales que pueden pasar a las personas. Y habrán oído hablar de muchas de ellas. Allí en Latinoamérica han tenido brotes recientes de hantavirus, por ejemplo, leptospirosis también. Se acordarán de los brotes de peste, que parece una enfermedad de años atrás, pero todavía tenemos brotes localizados en algunas zonas del planeta. Estamos trabajando con situaciones anómalas en transmisión de la leishmaniasis urbana. Bueno, hay situaciones diferentes que, quiero comentar, no perdamos de vista
esta perspectiva del impacto sanitario de estos roedores. Les he dicho que les iba a hablar primero de roedores y segundo de mosquitos, que es otra gran plaga urbana que se está viendo influenciada por esta situación del COVID-19. Bien, cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a los insectos, dejamos a los múridos y aquí la situación puede ser diferente. Cuando hablamos de mosquitos urbanos hay varias especies, pero nos centramos fundamentalmente en los mosquitos aedes, que bien conocen también en las grandes ciudades de Latinoamérica, fundamentalmente el Aedes aegypti, pero también el Aedes albopictus, es otro vector urbano importante de arbovirosis, de dengue, zika, chikungunya. Y aquí la situación puede ser diferente en función de cada contexto. Me refiero a la influencia del... Fíjense, aquí tienen otro pantallazo de una noticia de prensa en las que se habla de una disminución del dengue fruto de este confinamiento por coronavirus. Y tiene cierta lógica. Es decir, si la gente está más tiempo en su casa y tiene un mayor cuidado de los criaderos domésticos, de evitar esos pequeños acúmulos de agua en sus domicilios, y se trabaja así de forma coordinada, eso va a tener un efecto indudablemente beneficioso en las poblaciones de este mosquito tan doméstico. Pero también se puede dar la situación contraria. Puede ser, por contra, que haya rebrotes en según qué barrios, en según qué ciudades, en según qué zonas. Porque en muchas situaciones, por ejemplo, esto lo estamos viviendo de forma intensa aquí en España, donde todavía no tenemos, porque no ha llegado la especie Aedes aegypti, no se ha establecido, pero sí tenemos al Aedes albopictus, al mosquito tigre, que presentan comportamientos similares. Y es que lo que estamos observando es que gran parte de lo que llamamos las residencias secundarias, que no son las zonas de residencia habitual de las personas, que son zonas en las que estas personas se dirigen pues, en los festivos, fines de semana, una vez por semana, cada 2 semanas, etcétera, etcétera, no hay forma de llegar a ellas porque la gente está confinada en sus residencias primarias. Con lo cual hay un abandono de los focos de cría en estas zonas porque las personas no están dirigiéndose a estos domicilios y lo mismo podríamos extrapolar con mucha industria que está parada en muchos otros servicios o zonas de jardinería pública, etcétera, etcétera. Se crían muchos mosquitos en estos pequeños focos que no tienen gestión. Y si gente vive cerca de estos focos, pues sí que se puede ver afectada por esta situación. Por tanto, como aquí estamos hablando de una especie que cría fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en el ámbito doméstico, la situación del COVID también puede afectar indudablemente en función al grado de habitabilidad de ese lugar que tiene que ser gestionado por los propios ciudadanos. Aquí, como les decía, no tenemos a la especie Aedes aegypti. Les voy a hablar de algunas experiencias de forma muy breve, espero, sobre el Aedes albopictus, sobre el mosquito tigre. Muchas de las particularidades que estamos notando con el Aedes albopictus serían extrapolables también al Aedes aegypti. No todas, pero muchas sí, que es la especie que nos ha tocado manejar en ambientes urbanos aquí en España y que desde su llegada aquí a España en el año 2004, directamente, como tienen ahí, provocó un antes y un después en los programas de control de mosquitos en las ciudades. No teníamos ninguna experiencia en el manejo de un mosquito tan agresivo con las personas, capaz de criar en cualquier microambiente hídrico, en cualquier pequeño platito de las macetas, cubo, bebedero de animales, etcétera, etcétera. Y, por tanto, tuvimos que rediseñar los programas de control vectorial de mosquitos en las ciudades de forma rápida, porque además, como saben, es vector de algunas enfermedades. Este mosquito que se está expandiendo por el sur de Europa, fundamentalmente por el área mediterránea, como tienen aquí, ya incluso no hace falta que hablemos de un vector potencial. Estas enfermedades que les he dicho, dengue, zika, chikungunya, están pasando ahora mismo. De forma autóctona están ocurriendo aquí en el sur de Europa, vehiculizadas, transmitidas precisamente por el mosquito tigre, fundamentalmente, que es un vector secundario, que ni siquiera es el vector principal, que sería la Aedes aegypti, que es el que fundamentalmente tienen allí, en muchos lugares. Estas enfermedades, aquí tienen un breve repaso. El primer brote de una enfermedad vírica tropical transmitida por el mosquito tigre tuvo lugar en Italia en el año 2007, con cerca de 200 casos en apenas mes y medio, 2 meses.
10 años después hubo un rebrote de otros 300 casos. Tuvimos casos de dengue también hace unos años en el país de Croacia. Francia lleva bastantes años con un goteo constante de casos autóctonos transmitidos por poblaciones locales del mosquito tigre a gente que no ha viajado al extranjero, de dengue y de chikungunya. El año pasado tuvimos por primera vez también los primeros casos autóctonos locales del virus del Zika en Europa, de nuevo, insisto, transmitidos por el mosquito tigre. Y en España no hemos sido ajenos a esa situación. En 2018 tuvimos los primeros casos de dengue, 6 en concreto, y uno que aconteció el año pasado, casos autóctonos. Obviamente, para muchos de vosotros, de los colegas que estáis en las grandes ciudades latinoamericanas, estos casos parecerá casi irrisorio, ¿no? Estas cifras de unas pequeñas decenas, algo más en algún caso puntual, cuando allí los afectados los contáis por miles. Pero para nosotros, ser capaces de acotar y atajar esta situación primaria en una fase muy inicial, poder hacer toda esa prevención de forma enérgica y rápida, nos puede dar mucho para evitar tener brotes epidémicos como desgraciadamente está sucediendo en algunos países de Latinoamérica, pero también de Asia, incluso de África, etcétera, etcétera. Por tanto, para nosotros esto es un signo de alarma muy importante. Es la punta del iceberg de lo que puede suceder si no trabajamos de forma intensa. También destacar, simplemente a modo de anécdota, que tuvimos un brote muy importante de dengue en Madeira, que pertenece a Portugal, unas islas, un archipiélago de islas perteneciente a Portugal. Fíjense el volumen de casos, más de 1000 casos en apenas 6 meses de dengue, y en este caso sí, transmitido por el Aedes aegypti, que es el principal vector allí y que está establecido desde hace años. Pero Europa, con otras escalas, no es ajena a esta situación de los aedes urbanos y las arbovirosis asociadas. Bien, voy a pasar muy rápidamente por otra cuestión que quería remarcarles para que vean un poco nuestro contexto de trabajo con los mosquitos aedes desde el punto de vista de reducir el impacto de las enfermedades, que es algo de lo que más nos preocupa hoy en día. Y para saber lo que hacemos en nuestras actuaciones, en lo que llamamos, algunos de ustedes igual lo conocerán, los bloqueos entomológicos, es decir, actuar rápidamente contra el vector cuando tenemos casos locales muy puntuales de dengue, de Zika o de chikungunya, ya sean autóctonos o sean importados, porque los importados, por ejemplo, aquí en España sí que los contamos por centenares cada año, gente que va y viaja a zonas de clima tropical y subtropical y vuelve infectada, por tanto, durante la fase de viremia puede servir de fuente de infección a los mosquitos tigre locales. Por eso es muy importante que actuemos en los bloqueos de sus domicilios de forma rápida. Por tanto, como tienen ahí, en el ciclo de transmisión de esta enfermedad tenemos 2 ventanas temporales muy importantes, lo que llamamos la fase de viremia, dentro del periodo de incubación intrínseca, que son unos días, dengue 1,8, Zika 3,5, chikungunya 1,10. Es decir, es el tiempo, esa fase de viremia, en las cuales las personas tienen el virus en sangre en suficiente cantidad como para que si en esa ventana temporal una hembra de un mosquito tigre le pica, lo puede ingerir. Y pasaríamos a la siguiente ventana temporal que tienen aquí en el esquema, que es el periodo de incubación extrínseco, que es el tiempo que necesita ese virus, que inicialmente va con la sangre ingerida por el mosquito a su estómago. Ese virus, para que el mosquito lo pueda transmitir, se tiene que multiplicar y migrar por los órganos internos del mosquito y llegar a la saliva. Solo si es capaz de llegar a la saliva, el mosquito en otra picadura podrá transmitirlo. Y eso son unos días, no es inmediato. Como tienen ahí, varía. Fundamentalmente en función de la temperatura se puede acortar, pero son unos días. Por tanto, según en qué situación de ventana de riesgo nos encontremos, nuestras acciones de control vectorial frente a los mosquitos aedes tienen que ser unas u otras. Y además existe algo preocupante cada vez más para nosotros, y es que se mantenga de forma silenciosa el virus durante tiempo más prolongado a través de un mecanismo que llamamos la transmisión vertical o transovárica del virus. Es decir, una hembra infectada puede pasar también el virus a su progenie, a sus huevos, y de esos huevos saldrán larvas ya infectadas, y de esas larvas saldrán algunas hembras que podrán transmitir directamente el virus sin haber tenido contacto previo con población humana portadora. Y esto es muy importante para los rebrotes de enfermedad después de temporadas, por ejemplo, de lluvias.
o temporadas invernales en las que hay una parada estacional de mosquitos, no tenemos personas virémicas, el virus ya no está en la población humana, pero tenemos que mantenernos vigilancia porque por si está residiendo de forma silenciosa en la futura generación que veremos al cabo de unas semanas o meses. Esto es algo que ya se ha demostrado que puede suceder en según qué contextos de transmisión. No voy a tampoco incidir en más. Luego, si quieren, lo comentamos, si tienen alguna duda o incidimos más en ello. Bien, por tanto, ¿cómo está afectando también el COVID parcialmente a todo esto? Nosotros, aquí y les hablo de una perspectiva pues, de nuestro ámbito de trabajo, por supuesto, en Europa. Nosotros en Europa estamos teniendo estas enfermedades de forma autóctona, por una parte, porque tenemos el vector establecido, y por otra, por el proceso de globalización. Porque hoy en día, millones de europeos o residentes en Europa que no sean europeos viajan a otros continentes y pueden venir infectados de forma anualmente. Por tanto, ese incremento de la movilidad humana hace que con ellos puedan viajar los virus y aquí encuentren poblaciones locales de vectores óptimos. Y a partir de esa globalización, de esa movilidad humana, a nivel planetario, pues entonces como por ejemplo el nuestro, que inicialmente no debería tener demasiado problema porque la enfermedad no se entiende de aquí. Obviamente, el cese de la globalización, el cese de la movilidad humana masiva en estos tiempos nos hace pensar que vamos a tener muchos menos casos importados este año 2020 y por tanto las posibilidades de que tengamos brotes como en años anteriores, en algunos países, se van a reducir notablemente por ese descenso de la importación de casos desde otros continentes. Es algo que evaluaremos porque estamos en pleno inicio de la temporada del vector y de la notificación de casos, pero suponemos que ahí será un año, entre comillas, y sin bajar la vigilancia, por supuesto, pero será un año, esperamos, más llevadero. Por ese descenso, por esa parada de la movilidad entre fronteras. Es algo también en los que Europa se ha puesto muy férrea. Bueno, aquí tengo un esquema muy sencillo de trabajo para explicarles esas actuaciones que hacemos cuando tenemos casos de bovirosis, que como les comento, en las ciudades afortunadamente se pueden contar con los dedos de la mano en muchas ocasiones. En esos bloqueos entomológicos, cómo necesitamos de diferentes herramientas, tanto de análisis como de control en campo y de monitorización, y que son esenciales para reducir de forma rápida y eficaz los riesgos de transmisión local. Es decir, aquí tienen el esquema metodológico cuando tenemos un caso que sería el punto central de ese buffer que ven en el mapa, identificamos en menos de 24 horas por sistemas de información geográfica y en un plan teórico todos los elementos de riesgo que pueden haber en la vía pública y comenzamos esa cadena de acciones que ven a la derecha. Determinar el perímetro de intervención de unos 150, 200 metros alrededor del domicilio del caso u otras zonas si ha tenido movilidad el paciente, si ha estado trabajando durante la fase de viremia, etcétera, etcétera. Hacemos la inspección entomológica tanto en áreas públicas como privadas y este punto es esencial. Las áreas privadas deben prospectarse, que sé que es algo que los servicios de control epidemiológico y vectorial allí en Latinoamérica hacen de forma muy intensa, esa inspección en domicilios, puerta a puerta, para eliminar criaderos cuando tenemos brotes de enfermedades, porque gran parte de los focos se concentran en estos ambientes domiciliarios. En base a esa inspección entomológica, ejecutamos rápidamente las tareas de control y comenzamos con la vigilancia activa de posibles casos secundarios. Esto lo hacen los epidemiólogos, los médicos, pero en función de la información entomológica que nosotros, los de control vectorial, coordinamos con ellos, porque nosotros cogemos los mosquitos y analizamos si ya tienen virus. Si tienen virus, recuerden antes, hemos pasado a la siguiente fase temporal, a lo que llamamos el periodo de incubación extrínseca. Y si a partir de un caso importado, aunque no tengamos más casos humanos, empezamos a detectar el virus en mosquitos, tenemos que reforzar e intensificar las acciones de control para evitar los brotes. Bien, conclusión, que ya me estoy extendiendo más de lo deseable. Creo que es importante que establezcamos el debate. No podemos parar. Yo creo que es el principal mensaje que debemos transmitir. Los agentes que nos dedicamos al control de plagas, al control vectorial, somos
elementos necesarios para la prevención de la salud pública y con todas las medidas de seguridad que se exigen ahora mismo, por supuestísimo, con el tema del COVID, necesitamos mantener la prevención en muchos organismos nocivos y vectores de enfermedades, como tienen arriba a la izquierda en la red de saneamiento, con las cucarachas y los roedores, o en un amplio abanico de posibilidades en el control de mosquitos aedes urbanos, en lo que llamamos nosotros las redes de invernales, lo que son, tienen estas imágenes, las rejillas de recogida de aguas pluviales del subsuelo, en los que se acumula siempre 3-4 dedos de agua en un ambiente de oscuridad, que es ideal para la proliferación de aedes. Nosotros, por nuestra particular forma de trabajar, también abordamos el control de mosquitos en superficies inundables muy extensas, en grandes sistemas lagunares, por eso ven aquí imágenes de medios aéreos o de todoterrenos, para poder abordar un rápido control de mosquitos en estas amplias dimensiones. Arriba a la derecha ven actuaciones de control frente a otra plaga emergente, que me consta que también en Latinoamérica la están padeciendo, pero aquí en Europa está incidiendo de forma muy intensa también en los últimos años, que es la mosca negra, los simúlidos, que proliferan en los ríos y que muerden de forma muy agresiva a las personas. Ahí ven una aplicación frente a las larvas de estos simúlidos en un río, o monitorizar de cerca otras especies exóticas invasoras que están llegando, y aquí tienen un nido, por ejemplo, de una de estas especies, es la vespa velutina, el avispón asiático, que se está hablando mucho también en las últimas semanas por la llegada de una especie similar a esta al norte de Estados Unidos, otro avispón también de origen asiático, más grande también. Y, por tanto, hay muchos otros sectores, mucho más allá de lo que pueden identificar estas fotos, que exigen que sigamos activos y en primera línea de batalla. Y por mi parte no tenía mucho más que contarles, simplemente, aunque ahora abriremos el turno de debate, de preguntas y respuestas, agradecerles una vez más la invitación, decirles que total disponibilidad, cualquier consulta, colaboración que quieran conveniente, ahí tienen mi correo electrónico, e informarles a todos ustedes que son del sector de control de plagas que el año que viene organizaremos la Conferencia Internacional de Plagas Urbanas. Digo el año que viene porque iba a ser este año, pero el COVID ha trastocado todos los planes, obviamente. Será en el 2021, tienen ahí las fechas, en septiembre del año 2021, en la ciudad de Barcelona. Para quien no lo conozcan, se trata del foro internacional más importante a nivel técnico en cuanto a plagas urbanas. Serán 3 días muy intensos con sesiones paralelas acerca de ratas, mosquitos, cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches, termitas, cualquier plaga urbana con los mejores especialistas de los 5 continentes, que nos daremos reunión el año que viene durante 3 intensos días. Es una conferencia que se celebra cada 3 años en diferentes continentes y España fue seleccionada para la próxima edición, que se celebrará por primera vez en el sur de Europa. Tienen la página web y están todos invitados a asistir y que podamos seguir compartiendo experiencias. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muy buena, muy claro, muy conciso, y definitivamente tenemos muchas coincidencias en problemas entre Europa y Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica ha aumentado con una lupa en relación a los casos que tienen ustedes, pero bueno. Sí. Doc, la primera pregunta que tenemos es de Lascario desde Colombia, que nos dice, ¿qué tipo de actividades de vigilancia entomológica se realizan en lo que tiene que ver con la resistencia y susceptibilidad a las moléculas adulticidas y larvicidas con el fin de darle un uso racional a estos pesticidas? ¿Se han detectado problemas de resistencia a insecticidas en poblaciones de Aedes albopictus? Bueno, Lascario, muchas gracias por la pregunta, que es un tema muy, muy pertinente, por supuesto. La respuesta es sí, se está trabajando en ello, no con toda la intensidad que se debería hacer, porque es un tema, como digo, altamente preocupante porque cada vez tenemos menos herramientas de combate frente a estas plagas. Me refiero fundamentalmente a menos moléculas, menos materias activas, tanto para insectos como para roedores. Eso hace que caigamos en un uso abusivo en algunas ocasiones de algunas de ellas y, por tanto, es más probable que induzcamos fenómenos de resistencia.
Para el caso concreto de los mosquitos que me preguntabas, hay un grupo de trabajo aquí en Europa que está empezando a trabajar con poblaciones tanto de Aedes albopictus como de Culex pipiens, que es el mosquito común, es otro importante mosquito urbano, relevante vector del West Nile virus, del virus del Nilo Occidental, que también están comenzando ustedes a sufrir allí. Y sí, evidentemente ya se han detectado predisposición a presentar fenómenos de resistencia. Se está utilizando sobre todo con biología molecular, identificando algunos genes que sabemos que están vinculados a estos procesos de resistencia, tanto para las herbicidas como para adulticidas. Hay que decir que el mercado de las herbicidas en Europa ahora está muy restringido. Se utilizan mucho, afortunadamente, los herbicidas biológicos del Bacillus thuringiensis, más otros que están entrando, algunos de acción física, como las siliconas biodegradables, y nos quedan algunos insecticidas reguladores del crecimiento, como el diflubenzurón. Hace años también se trabajaba con piriproxifen. Pues en alguno de estos, por ejemplo, en el caso del diflubenzurón, uno de los últimos trabajos, en algunos lugares se ha visto resistencia, en el caso de Culex pipiens, al menos. Y en el espectro de los adulticidas, fundamentalmente también se ha detectado resistencias, tanto en Culex como en Aedes albopictus. Por lo tanto, es un tema que se está trabajando y que sin duda tiene que tenerse en cuenta a la hora de diseñar adecuadamente los programas de control vectorial para ser más eficaces y reducir las poblaciones y no inducir más resistencias, por supuesto. Pero es un tema muy pertinente. Bien. La siguiente pregunta de Alejandro, que dice: estimado Rubén, en el contexto de la pandemia, ¿han tenido que realizar servicio de desinsectación, derratización, bajo protocolos específicos de bioseguridad, en particular establecimientos de salud pública? Bien, sí. A ver, los servicios de control de plagas, de control de cucarachas, de roedores y de mosquitos, que son los más habituales, la decisión global en la práctica totalidad de clientes y de administración con la que trabajamos ha sido continuar por estos argumentos que he dicho al principio de no generar problemas de salud pública dentro de unos meses. Por supuesto, independientemente del tipo de actividad que tú desarrolles, por encima de ello, con un rango superior, están las medidas de protección individual ante una pandemia que estamos sufriendo. No es discriminante. Hay que trabajar priorizando las medidas de seguridad para evitar contagios. Esas medidas de seguridad, no sé cómo lo están realizando allí en otros países, aquí vienen dictaminadas por el Ministerio de Sanidad acerca de qué grados de actividad se pueden seguir realizando y cuáles son lo que llamamos aquí en España los servicios esenciales, que no pueden parar, aun incluso en fase de pandemia. El control de plagas y control vectorial es uno de esos servicios esenciales y, por tanto, sí, hemos continuado con los servicios de control de plagas, extremando las medidas de seguridad. Por ponernos un ejemplo, otros elementos, otros trabajos que son necesarios para el orden público, como es el trabajo de los policías, o para la salubridad pública, como son los médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, ellos han continuado su trabajo priorizando esas medidas de protección individual y de distanciamiento social. Nosotros hemos hecho lo mismo, adaptado a nuestro sector. Bueno, José nos pregunta: ¿es efectivo el tratamiento con insecticida a base de Bacillus thuringiensis contra insectos urbanos? ¿Cuál es el método más adecuado para su aplicación? Bien, otra buena pregunta. Sí, como les decía, es uno de los herbicidas más empleados. En ecosistemas naturales, en medios naturales, que son zonas protegidas, donde también tenemos que ejercer el control de mosquitos en algunos de ellos, es de hecho el único larvicida hoy por hoy autorizado, porque es muy específico de las larvas de los mosquitos y no afecta a la fauna. Y en el ámbito urbano, en algunos ecosistemas, también lo empleamos. Efectivo, por supuesto, es. Hay que tener en cuenta cómo actúa el Bacillus thuringiensis para sacarle el mayor partido de eficacia. Es un larvicida que actúa por ingesta, por tanto, fundamentalmente va a centrar su actividad en estadios poco desarrollados de larvas de mosquitos, L1, L2, L3. Conforme nos acercamos a L4 o pupas, las pupas son áfagas, las pupas nos alimentan, por tanto, las pupas de los mosquitos
serán indemnes a un tratamiento con Bacillus thuringiensis. Eso quiere decir que si hacemos un programa bien racionalizado, con seguimientos continuos de los focos de cría, y podemos acompasarnos a su ciclo biológico de 3 semanas, 4 semanas, dependiendo de la climatología, como tendremos pocas posibilidades de ver pupas, con un Bacillus thuringiensis podremos reducir la población y mantener un control perfecto, además de forma muy eficaz y evitando tener problemas. Pero si llegamos a un contexto en el cual las poblaciones ya están intercaladas en su grado de desarrollo y tenemos mucha pupa o mucha L4 que deja de alimentarse, quizá no sea la mejor opción seleccionar este Bacillus thuringiensis. Pero la eficacia está probada, es un magnífico larvicida, es una de nuestras principales herramientas. Me consta que en algunos sitios, cuando he tenido la oportunidad de compartir presencialmente con vosotros en Latinoamérica varios eventos, tanto en Perú como en Argentina, en Paraguay, en Brasil, el año pasado estuve por allí, el Bacillus thuringiensis todavía está como entrando en el mercado latinoamericano y no está relativamente posicionado como pueden estar otros. Creo que aquí se utiliza hace mucho tiempo el Temefos, allí creo que allí en algunos lugares también aún lo utilizan, piriproxifen, difluventurón, otros insecticidas. Pero todas las garantías para el Bacillus thuringiensis como larvicida en ecosistemas urbanos también frente a Aedes, por supuesto. Y al respecto yo quisiera acotar, efectivamente acá durante muchos años el Ministerio de Salud en Perú utilizaba el Temefos y yo trabajé afortunadamente para Valen Bioscience con la fórmula de Bacillus thuringiensis y Bacillus sphaericus, pero nunca se logró nada hasta hace 2 años atrás en que el Ministerio sí recibió un lote de Brasil, tengo entendido, pero sin embargo el proceso, la transición ha sido bien complicada, accidentada, no sigue un patrón correcto. Tengo entendido que están utilizando piriproxifen, ya que las actividades del Ministerio de Salud están divididas de las de control de plagas. Generalmente los controladores de plagas no se dedicaban hasta hace algunos años atrás a lo que era control vectorial como tal. Era una actividad propia del Ministerio de Salud. Entiendo que eso está empezando a cambiar. Y sí, eso. Bueno, tenemos una pregunta de Jenny que dice: hola Rubén, hablaste sobre los procesos de derratización que realizan en las redes de alcantarillado en España y quiero saber cada qué tiempo regresan a revisar las redes, es decir, monitorear y sustitución de cebos. Bien, Jenny, gracias por la pregunta. Además creo que sé quién eres. Es oportuna la pregunta. No hay una periodicidad base que se tenga que mantener en todos los programas de derratización. Lo que es importante es que dentro de nuestro programa de control de roedores hagamos primero que nada un diagnóstico de situación para acompasar y dimensionar adecuadamente nuestros esfuerzos en la derratización. Es decir, si carecemos de información totalmente porque es un municipio nuevo en el que estamos trabajando o una industria nueva, etcétera, etcétera, y nuestro feedback previo es prácticamente nulo, entonces al principio sí que habrá que hacer unos seguimientos más continuos, más estrechos en el tiempo para ir vinculando esas ingestas que estamos teniendo a un posible tamaño poblacional de los roedores a los que nos enfrentemos. Pero no hay una fórmula mágica. Es ir adaptando a los consumos que vayamos observando. Tenemos que tener en cuenta que los programas de derratización tienen que ser lo más flexibles posibles en aras de adaptarnos al comportamiento de la plaga a controlar. Por tanto, es algo a modular. Otro factor importante, especialmente en las redes de saneamiento, que es un lugar donde las condiciones ambientales son extremas para nuestros productos rodenticidas, es asegurar que acompasamos la revisión de esos productos a un periodo en el cual estos productos, en el caso de que no tuvieran ingesta, se mantienen apetentes y en buenas condiciones en el alcantarillado. Saben que las condiciones de temperatura y humedad en algunos momentos son extremas y eso degrada y, por tanto, resta apetencia al producto, con lo cual no estamos teniendo el efecto de letalidad que deseamos. En definitiva, en función del tamaño poblacional, en función de la dimensión de los puntos de tratamiento y en función también de cómo se comporta nuestro cebo rodenticida,
acabaremos diseñando una periodicidad adecuada a esta revisión. Sobre el tema también dice, Antonio pregunta, hola Rubén, el rodenticida a concentraciones de más de 30 partes por millón, hay que revisarlos antes de 35 días, ¿no? Aquí en España. Sí, Antonio es de España, se nota, porque sí. Ha puesto una aportación que es una de las últimas incorporaciones regulatorias que hemos tenido aquí en España, y es verdad que en esas campañas de derratización, cuando utilizamos productos de cierta concentración, en las especificaciones del registro del producto que nos marca cómo lo podemos emplear, se señala que las revisiones tienen que ser continuas y tenemos que tener una evidencia clara, no más allá de 35 días, de que puede seguir siendo necesario emplear rodenticidas. Es decir, lo que dice la norma, esto bueno, lo podéis consultar porque en la web del Ministerio de Sanidad de España se puede bajar el registro de cualquier producto rodenticida que cumple esos condicionantes que decía Antonio y interpretar, ¿no?, lo que nos está diciendo. Lo que nos dice, y esto está hecho con la filosofía de evitar la derratización a diestro y siniestro, como decimos aquí en España, sin ningún criterio técnico, simplemente echar rodenticida y a ver qué pasa. Lo que se quiere desde las autoridades europeas es que, como biocida que estamos dejando en el ambiente, hagamos un seguimiento continuo de si es necesario o no, porque si no lo es, habrá que retirarlo si no tenemos evidencia. Entonces, ese rango temporal se ha fijado en los 35 días. Eso no quiere decir que si, poniéndonos en un caso hipotético, hemos derratizado una red de alcantarillado porque tenemos problemas en un barrio y visitamos dentro de esos 35 días otra vez y el consumo es muy elevado, un 70, un 80, un 90%, que por tanto tenemos una evidencia clara de que se requiere continuar con los tratamientos rodenticidas, podamos extenderlo, pero a intervalos, dice la norma, de 35 días para tener una evidencia clara de que sigue siendo necesario emplear esa herramienta. ¿De acuerdo? Bien. Lascario nos pregunta, ¿se utilizan moléculas diferentes a los anticoagulantes en los programas de manejo integral de roedores como colecalciferol y brometalina? Se pueden utilizar, o sea, hay algunos registros, de colecalciferol creo que hay registro también actualmente. Se está trabajando también en algunos lugares de Estados Unidos, porque aquí la legislación cambia según continentes, incluso con algunos elementos que se supone que provocan a medio o largo plazo en las poblaciones de roedores, que se ha visto en otros animales, pero el biocida por excelencia a un 99,9% sigue estando restringido para el control de roedores en los anticoagulantes. Con las dificultades que comentábamos al principio de las resistencias. Las resistencias anticoagulantes en roedores es otro problema creciente en el mundo y especialmente en Europa. Porque de las dos familias de rodenticidas anticoagulantes, de cumarínicos e inantiónicos, con los que trabajamos fundamentalmente, cada vez tenemos menos materias activas, con lo cual cada vez es más difícil rotar entre distintas familias de rodenticidas. Y eso induce también a situaciones de resistencia. Con lo cual, la respuesta es sí, existen registrados, pero ahora mismo no pueden competir con todo lo que nos da, aun teniendo que ser necesario hacer un buen uso de ellos, pero no están al nivel de adaptabilidad que nos dan los rodenticidas anticoagulantes. Es un tema a trabajar y, sin duda, buscar nuevas fórmulas más allá de los rodenticidas anticoagulantes tiene que ser una prioridad del sector en los próximos años. Antonio dice, Rubén, ¿crees que la situación de pandemia a nivel mundial puede hacer que se valore más el sector en conjunto del control vectorial? Yo espero que sí. Hay que decir que, no sé la situación concreta, supongo que allí también estará en una situación similar. Aquí en España quiero lanzar además un mensaje positivo y de ánimo a las empresas del sector de control de plagas en nuestro país, porque yo les he hablado de la parte puramente de plagas, pero las desinfecciones ambientales por el tema del COVID también son, como se pueden imaginar, muy importantes hoy en día. Y estas empresas
hemos dado todas un paso al frente en mejorar nuestros procesos de desinfección en un tiempo récord, porque todos hacíamos desinfecciones, pero para situaciones muy puntuales, y adaptarse a una situación pandémica con todo el estrés que esto supone en la búsqueda de las mejores herramientas, tanto de trabajo en cuanto a la protección como de aplicación, en un tiempo récord, ha sido un trabajo muy arduo, y el nivel de tecnificación y de respuesta que han dado las empresas es en general, creo yo, sobresaliente. Por tanto, creo que la administración sí que nos está empezando a ver a las empresas de control de plagas, de control vectorial, como un elemento cada vez más necesario en el que apoyarse para reducir riesgos ambientales vinculados a estos organismos nocivos. Es decir, estamos de su lado, hemos demostrado que podemos dar mucho al respecto, y otra cosa importante es que creo yo que las desinfecciones es algo que va a cobrar una magnitud, una importancia, una relevancia mucho más acusada de la que tenía hasta ahora en los servicios tradicionales, de lo que aquí llamamos la de las 3Ds, de radiación, desinsectación y desinfección. Esa última D, la desinfección, quedaba muy marginal, situaciones muy concretas, y ahora creo que con toda esta situación se va a replantear incluso más allá de la pandemia del COVID, y eso, en cierto modo, va a ser positivo. Sí, es cierto. Doctor, una pregunta. ¿Qué futuro le ve usted a los rodenticidas anticoagulantes en un futuro inmediato? Pues esa pregunta tiene muchos matices, porque está el matiz legislativo y regulatorio, que en Europa nos pende de una directiva europea, la Directiva Europea de Biocidas, y que en la que año tras año, conforme vamos avanzando, existe una amenaza cada vez más real de que se vayan a prohibir de base los rodenticidas anticoagulantes. Este horizonte de pronta prohibición ha sucedido ya en el tiempo en varias ocasiones, y conforme nos hemos acercado a ese precipicio, debido a la ausencia de alternativas, hemos tenido que alargar esos horizontes. Por tanto, creo que hasta que no tengamos alternativas viables y que nos den un margen de maniobrabilidad más o menos similar al que hoy en día nos dan los rodenticidas anticoagulantes, vamos a seguir anclados a los mismos. Lo cual no quiere decir que no abordemos estrategias para un uso más racional de los mismos. Nada tiene que demonizarse por base, pero podemos trabajar en un mejor uso de los mismos para evitar errores del pasado. Con lo cual, es una herramienta esencial, hoy en día la única, esperemos disponer de más en el futuro, pero debemos trabajar en lo que tenemos, cuidarlo, y cuidarlo fundamentalmente usándolo bien. Correcto. A ver, abrimos más preguntas. Me parece que ya no hay más preguntas. Doctor, agradecerle de antemano, muy concisa la charla, muy clara. Me parece que ha despejado muchas dudas al respecto. No sé si hay alguna pregunta más, si no, yo creo que solo quedaría agradecerle y bueno, una pregunta más de Lascario, a ver. Lascario, te doy micrófono. Sí, Rubén, muy buenos días y muchas gracias por tus herramientas muy vitales en este contexto que estamos viviendo en todo el orbe. Yo tengo una preocupación, y es sobre el papel de la Organización Mundial de la Salud en la aprobación de productos para el control de vectores. Es decir, en anterioridad todo estaba dirigido hacia la utilización de productos de las multinacionales. Pero estoy viendo con muy buenos ojos
que empresas indias y empresas de la China han entrado al club de la UOPES, que ahorita se llama La reunión de expertos. Sí, la UOPES cambió de nombre a PQPBC, que es el Procurement Quality Vector Control. Sí, entonces, ¿cómo ves, Rubén, la presencia de estos nuevos actores en el mercado? Y te lo digo porque nosotros estamos representando a una empresa que se llama Yorkun Tianjin, que es fabricante de toldillos con insecticida de larga duración, y también representamos a una importante empresa de India que se llama Tagros Chemicals International Private Limited. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre estos nuevos actores en el mercado? Conozco, aparte del grupo de trabajo de la OMS, hay un grupo de trabajo, como bien dices, que se dedica a validar diferentes fases para dar un criterio más de eficacia de los productos a utilizar, cambiando el contexto. No estamos hablando de control de plagas o el control simplemente de insectos, sino estamos hablando del control de vectores. Por tanto, lo que ellos siempre defienden, las veces que hemos coincidido, conferencias, entre reuniones, su criterio es que sean productos en un contexto de uso en el cual, si los empleamos de forma adecuada, controlemos no solo al vector, sino en general la enfermedad. ¿Vale? Es una de las filosofías de trabajo que tienen. Yo creo que inicialmente no conozco todos los entresijos de los procesos. Sé que son procesos habitualmente largos y tediosos, pero también sé que hay mucho conocimiento técnico y científico detrás e independencia de los agentes que solicitan validar esos productos, y eso siempre es positivo. Por tanto, yo creo que en líneas generales, y por otros colegas con los que he hablado que también están en proceso de validación de sus herramientas, es algo que inicialmente tiene que venir bien al sector. Tiene que venir bien que la OMS realmente se implique, de algún modo, con otra nomenclatura, en dar soporte, en dar tranquilidad, en dar conocimiento también acerca de estas herramientas, más allá de luego la situación de registros que tengamos en cada país, que eso puede variar, etcétera, etcétera. Pero creo que es un sello de calidad, por así decirlo, es un sello de soporte científico y técnico muy importante que solo puede ser positivo. Igual tú tienes más conocimiento concreto por si estás en proceso con ellos. Perdón. No, esta es la Ascario. Ahora sí. Sí, muchas gracias, Rubén, por tus luces. Sí, en efecto, por ejemplo, en Colombia nosotros hemos hecho el desarrollo de un toldillo que, sin tener todas las especificaciones del UOPES, logramos en nuestra empresa generar un toldillo con insecticida de larga duración que aguanta 20 lavadas conservando la eficacia. Y hemos hecho pruebas de cromatografía de gases y hemos hecho pruebas biológicas en diferentes sitios, y pues le hemos pegado al asunto. Igualmente, pues para nuestra estrategia ha sido buscar, no realizar nosotros los estudios, sino buscar a las universidades para que las universidades, por ser imparciales, muestren los resultados de los mal llamados productos genéricos versus, que yo preferiría llamarlos estándares, versus los productos de las multinacionales. Entonces, pues, esto ha sido muy enriquecedor para nosotros, porque tenemos un desarrollo colombiano de un toldillo insecticida de larga duración sin estar aprobado por el PQPBC. Pero de todas maneras lo logramos con tecnología y con
metiéndole ciencia al asunto. Bueno, pues yo espero visitarte en Barcelona el próximo año, de tal suerte que podamos intercambiar experiencias en estos temas y bueno, para mí ha sido un gusto. Te escribo para invitarte a que revises nuestra página web. Ahí tenemos 6 números de la revista que se llama Vector and Pest Magazine, que nosotros sacamos cada año, sacamos una edición. Muy bien, perfecto. Bueno, creo que concluimos, doctor. Eternamente agradecido a usted y a todos los participantes. Y bueno, estamos, si Dios quiere, nos vemos en Barcelona el año que viene. Esperemos que sí. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. Y cualquier cosa que necesiten, pues a su disposición. Aquí estamos para colaborar. Vale, gracias. Gracias, Doc. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Así que muchas gracias a todos los participantes. Tenemos la charla grabada, esperemos poder compartir. Nos estamos retirando en 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos. Buenas tardes.